última de nuestras mesas, verificación de información, una nueva forma de hacer periodismo, y moderada por la consejera Norma de la Cruz, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este foro y también a todas y cada una de las personas que nos acompañan por la transmisión en las diferentes redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa que se llama Verificación de Información y una nueva forma de hacer periodismo. Entonces, como hemos escuchado en estos días, hemos tenido una serie de reflexiones y hablar sobre la verificación de datos. Yo creo que en este tiempo de posverdad, noticias falsas, donde basta decir cualquier cosa con un pequeño elemento que pueda ser cierto para que pegue como fuego, como fuego, ¿no? Se prende una lumbrera que a veces, desafortunadamente, podemos ver que para el tiempo en que tanto las instituciones o las personas afectadas por una noticia falsa salen a desmentir, el daño ya está hecho. Y eso es algo que sí hemos visto varios ejemplos y creo que tenemos hoy una mesa de lujo que nos va a ayudar a compartir reflexiones sobre este tema. Brevemente, la dinámica va a ser, vamos a hacer una breve presentación de cada una y cada uno de los participantes y de nuestro moderador de lujo. Tendrán en un primer momento 5 minutos para hacer su primer posicionamiento y después haremos ya una ronda, después de las reflexiones detonadoras de nuestro comentarista, tendrían sus otros 10 minutos para ir haciendo un planteamiento y esperamos al final tendremos un par de preguntas o 3 preguntas del público para que continuemos con la transmisión. Voy a ir presentando, tenemos esta tarde en la mesa a Carlos Piña, a Ishel Cisneros, a Ana María Saavedra, a Lanche Boy, que nos acompaña de manera virtual, y voy a empezar a ceder la voz a Carlos Piña, que es doctor en Ciencias de la Computación por la Escuela de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica de la Universidad de Essex, en Inglaterra. También es maestro en Inteligencia Artificial por la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y también es investigador de tiempo completo del Laboratorio para el Análisis de la Información generada a través de redes sociales en Internet, LARSI. Así que adelante, Carlos. Hola, pues un gustazo, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, un agradecimiento a los organizadores y a todos y cada uno de ustedes que hicieron posible este foro internacional y la pertinencia de este foro justo ahora por todo lo que estamos viviendo, no solamente a nivel plataformas digitales, sino que también a nivel la vida real, ¿no? Estamos viviendo un punto medular donde la información que leemos todos los días brinca de las plataformas digitales hacia lo que hoy vivimos todos y cada uno de nosotros. Vamos, lo primero que hacemos es revisar nuestro dispositivo celular antes de empezar cualquier rutina, es lo que hacemos todos los días. Y lo que comentábamos ahorita, la importancia de verificar las noticias, de dónde vienen y la facilidad con que somos propagadores o detonadores de estas noticias falsas, ¿no? Están tan al alcance de un like, tan al alcance de un share, tan al alcance de un retweet. Estas noticias básicamente pues dañan y el daño pues efectivamente es brutal. Hoy estamos viendo como un tweet, si ustedes mismos hagan este ejercicio, bueno, más bien no lo hagan porque podemos hacer un problema, pero si ustedes ahorita bajan una imagen de un atentado y ponen en su red social favorita, hay un atentado en tal lugar de la Ciudad de México, muy probablemente van a atrapar la atención de algún periodista, de alguna cuenta verificada que les va a dar retweet y ¡pum! Eso se hace noticia. El punto es que la desinformación viaja 6 veces más rápido que la información real. Ese es el gran problema. O sea, la velocidad con que una información se propaga a través de las plataformas digitales es 6 veces más rápida en lo que ustedes están comprobando las fuentes de información. Es decir, muy probablemente no vamos a alcanzar la desinformación y cuando la alcancemos
el daño o la gente ya se quedó con esa historia en su cabeza, ya le está contando a su vecino, ya le está contando en las noticias. Es decir, la información es tan rápida, la desinformación es tan rápida, tan brutal, que no la vamos a poder alcanzar. La responsabilidad está dentro de cada uno de nosotros. Volver y voltear a las fuentes fidedignas y la responsabilidad, la ética que tenemos en decidir o repensar si realmente vale la pena amplificar, compartir, retuitear esa información sin antes leer. Recordar que siempre están estos portales de noticias ficticios que se encargan de monetizar con la desinformación y que brutalmente no les importa absolutamente nada, no les importa que ustedes estén desinformados, lo que les importa es monetizar. El dinero al final del día es lo que está importando antes y sobre todas las cosas. Y la desinformación no solamente es un accidente, un atentado, la desinformación puede ir desde una noticia falsa como mañana no hay clases, hasta la misma desinformación que el propio gobierno o las noticias estén causando. ¿Cómo vamos a combatir la desinformación si la misma desinformación nace de las fuentes oficialistas? ¿Cómo vamos a combatir la desinformación si la desinformación nace de esas personas que saben que, aún sabiendo que es mentira lo que van a compartir, lo propagan? La irresponsabilidad en la que hoy vivimos a través de las plataformas digitales es tremenda y es fundamental que nos responsabilicemos, que tengamos esa crítica y ese análisis fundamental de analizar el emisor de la noticia. No todos los emisores son de confianza, aunque estén verificados, aunque sean una fuente de noticias, aunque nos esté diciendo que le contó su fuente que está inmiscuida en algún lugar. No, no es así. Siempre hay que criticar, hay que pensar, hay que razonar y hay que leer antes de compartir. Sin embargo, las redes sociales hacen tan fácil propagar información porque para ellos es benéfico desde el punto de vista económico y para ellos la polarización suma el algoritmo de esas plataformas. Entre más engagement tengan, pues ellos lo suman. Y lo voy a dejar hasta aquí para dejar a mis compañeros para guardarme unos minutos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El origen, ¿quién propaga noticias? ¿Qué responsabilidad tenemos aquellos que les damos retweet y las esparcimos? Para empezar a platicar, vamos a darle la voz a Alan Cheboy para que nos haga su primer planteamiento. Alan, él es gerente senior de investigaciones en Code for Africa, eLab and ANSIR. Dirige un equipo de científicos, analistas y tecnológicos de datos forenses que desarrollan herramientas de investigación para contrarrestar la desinformación y realiza investigaciones de análisis de redes sobre operaciones, estas operaciones que buscan desinformar y que tienen un impacto en el continente africano. Le damos la voz a Alan. Alan, you have 5 minutes to give your first statement. Muchísimas gracias. Como pueden ver, estoy aquí en la oscuridad. Tuvimos un apagón en todo el Kenia y son casi las 9 de la noche. Voy a apagar mi video y voy a hablar con ustedes a través de la presentación, especialmente en el contexto de México. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Creo que pueden ver mi pantalla. Una breve introducción. Yo soy Alan Cheboy. Soy gerente de investigación y soy la persona que encabeza el laboratorio forense para la red de centros africanos de información de investigación. Y tenemos cobertura en 22 países de África. Para contarles un poquito, el
problema de estas conversaciones. Yo sé que muchos de ustedes tienen toda esta información y vamos a hablar de la base. La base es que la falta de información y la información falsa son diferentes. La información que falta es información que no se comparte con el público y que tiene tiene como objetivo dar una información falsa al público. Es importante que nosotros podamos tener esta diferencia para acercarnos, especialmente en el contexto de las elecciones y probablemente para llevarlos a través de este recorrido. Recientemente tuvimos elecciones en Kenia y una de las cosas que principalmente tuvimos en Kenia, tenemos un grupo de la violencia electoral y es información que se da en un entorno social a través de los medios y esa información nos da muchas perspectivas y nos genera personas y grupos que se matan entre sí. Y aquí en África tenemos PESACHEC, que es una de las organizaciones del continente, y iLab trata de conseguir toda esta información para saber cuál es información falsa y cuál es información errónea o que falte para nuestros electores. Estamos buscando los contenidos que tenemos en cada país. Pero incluso cuando vemos a los candidatos, tenemos que ver qué es lo que están diciendo ellos en los diferentes canales. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que esta falta de información, tenemos esta información falsa y esta información falsa lo pueden tomar de algún periódico inclusive o de las redes sociales y al final del día esto puede llevar a daños. Puede haber gente que se manifieste incluso por esta mala información. Y esto tiene como objetivo engañar a la gente, engañar a la población. Y de esta manera la gente puede terminar peleando y luchando, básicamente. En Kenia, por ejemplo, tenemos una discusión en la Comisión Nacional de Elecciones y nos asociamos con ellos para tratar de evitar que toda esta información falsa llegue al país y llegue a la población. Y que esta información no llegue a los ciudadanos al final del día y que las elecciones se puedan realizar con base en información certera. Y tuvimos una elección realmente bastante pacífica. Y otro punto importante es que en el contexto de las elecciones tenemos las plataformas y tenemos que tener control sobre las plataformas. Plataformas como TikTok finalmente llegan a nuestras mesas y hacen que se converse sobre los temas que ellos están poniendo a la luz. En Kenia tuvimos una buena conversación con las plataformas, incluso pudimos llegar a hacerles saber que había información que era crítica y que era información que era muy delicada. Y porque así podemos saber, cuando detectamos que hay una información falsa, poder detectarla y informar a las plataformas. Okay. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Alex. Vamos a regresar en unos momentos para que amplíes tu
tú nos compartas esta experiencia del fact-checking que hubo en la elección en Kenia. Además, como sabrán, el contexto en las elecciones en Kenia, la desinformación también fue un gran factor, ¿no? Y el trabajo que se hicieron para ir, no descalificando, pero a ir probando cuál era la información falsa, errónea, y poder darle tanto al electorado como a las diferentes fuerzas políticas este punto también de rendición de cuentas. ¿Qué estás publicando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué impacto tiene en el público? Vamos a continuar, porque otra presentación bien interesante que nos va a dar Ana María Saavedra, que es directora de Colombian Check, que es un medio de comunicación dedicado al fact-checking, y colabora también, colaboradora de Diálogo Político, es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Oriente, y ha trabajado como periodista en las secciones de Orden y Unidad Investigativa del Diario del País en Cali, y también como editora de Orden. En el 2017 fue ganadora del premio Gabo a Mejor Cobertura por el Mapa de la Muerte, 15 años de violencia en Cali. Bienvenida, Ana María. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y todos. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Listo, yo les voy a hablar un poco del fact-checking y del periodismo. El fact-checking es una metodología de periodismo que ya lleva varios años y se trata de, sobre todo, verificar con un método establecido. ¿Podemos pasar? Nosotros en Colombia nacimos en el 2016. El 2016 en Colombia es un año muy importante, porque es un año donde fue la firma del acuerdo de paz con las FARC. Hola, ahora sí. La firma de acuerdo de paz con las FARC. Y lo que hicimos fue verificar varias de las afirmaciones que circulaban sobre el acuerdo de paz y desinformaciones que circulaban también sobre este. Nosotros somos signatarios de este código de principios de la International Fact-Checking Network y eso nos hace integrantes de la red internacional de verificadores de datos. ¿Por qué traigo a colación este punto? Porque este punto es muy importante. Pasemos la otra. Es muy importante porque significa cumplir con un código de principios que les voy a leer a continuación, pero antes les digo, ¿qué verificamos en Colombia Check? Verificamos el discurso público, o sea, las afirmaciones de los personajes de relevancia pública. El presidente de Colombia, la vicepresidenta, los ministros y la oposición. Y al mismo tiempo verificamos las desinformaciones, o sea, todas estas, esto que nos hablaban antes, que circulan en las redes sociales, pero también en portales creados para desinformar. Y hacemos algo más que son los explicadores, es buscar salirle al paso en algunos momentos, algunas narrativas de desinformación o algún tema que esté coyuntural, pero que se pueda prestar para desinformación y que esté generando preguntas, hacemos algo que se llama explicadores. Siguiente. Y todas estas tres trabajos que hacemos lo debemos hacer con una metodología que es la que yo les decía del IFCN. Y es una metodología basada en unos principios de transparencia. Y el primero de ellos es un compromiso con el no partidismo y la equidad. Nosotros estamos éticamente obligados a hacer una verificación de todos y todas. En este ejemplo, en época electoral verificamos los candidatos y las candidatas. En este momento estamos verificando al presidente, obviamente, porque es quien está en el poder, pero también verificamos la oposición. Hacemos un compromiso con la transparencia de las fuentes. Yo vengo del periodismo judicial, como les cuentan, durante mucho tiempo el periodismo judicial usa de fuentes anónimas, obviamente por seguridad de estas. Pero en el fact-checking es prohibido usar fuentes anónimas. ¿Por qué? Porque estás llegando a una calificación, llegando a una conclusión y te tiene que dejar claro ese paso a paso.
Por eso las fuentes que usamos, que son en muchos casos documentos, papers, tienen que estar enlazadas. Y cuando hablamos con expertos y expertas también debemos identificarlos. Un compromiso también con la transparencia de la financiación y la organización. Creo que es un punto muy importante. Nosotros tenemos que dejar claro quién nos financia, de dónde pagan mi sueldo y el resto de sueldos, de dónde entra la plata de Colombia Check, porque nosotros no recibimos publicidad. Nosotros pertenecemos a una asociación de periodistas de investigación de Colombia, que a su vez recibe cooperación internacional y presenta proyectos. Colombia Check, si van a nuestro portal, ahí pueden ver quién nos financia. ¿Pasamos? Un compromiso con la transparencia de la metodología. El fact-checking, muchos dicen, pero el fact-checking es la esencia del periodismo, que es verificar, y es cierto. Pero también es algo adicional, es verificar con una metodología para llegar a una conclusión. Y por eso es tan importante la transparencia de esa metodología. Y finalmente un compromiso con una política de corrección abierta y honesta. Por más que tratemos de blindar nuestros chequeos, pues no somos infalibles o pueden suceder hechos que cambien una calificación en algún momento. No es borrar la nota y hacer una nueva. Tenemos que ser claros de ese proceso de transparencia, decir, fulanito de tal nos envió tal documentación y luego de hacer un análisis decidimos, ejemplo, que esta afirmación o que esto que se publicó no es falso, sino cuestionable. O, ejemplo, después de analizar esto, ratificamos que sigue siendo falso. Eso debe ir como una aclaración arriba de la nota, no dejar borrar una y hacer una nota nueva. ¿Sigamos? Bueno, estos son los pasos del chequeo del discurso público. Yo me estoy tomando un poquito del tiempo adicional para cerrar esto. Pasos del chequeo del discurso público y es, seleccionamos una frase del ámbito público, consultamos al autor, confrontamos la información y datos de la frase con fuentes oficiales y confiables. Esto es para el caso colombiano. Es evidente que hay otros casos como Nicaragua, Venezuela, que las fuentes oficiales de poca confiabilidad tienen, pero igual se cumple con esta misión. Y hay veces son tan descarados que ellos mismos se contradicen y eso te puede ayudar a hacer un chequeo. Consultamos fuentes alternativas y expertas y ponemos el chequeo en contexto para llegar a una calificación que son, en este caso, las calificaciones falso, cuestionable, verdadero, pero verdadero e inchequeable. ¿Sigue? Y para la desinformación hay otra metodología, entendiendo que cada desinformación puede tener un proceso diferente y es un mundo. Porque ustedes saben que una desinformación puede ser desde un meme hasta una imagen con un copy sacado de contexto, un video eterno de alguien mezclando mentiras con verdades. Entonces, cada una tiene una ruta, pero tenemos que cumplir unos principios básicos, que es primero la selección del contenido que circula en redes sociales o portales y evaluar su relevancia, teniendo en cuenta no solo la relevancia del tema en el debate público y el alcance de la publicación. Buscamos la veracidad de la publicación con datos y hechos, analizamos cada uno de los elementos de esta. Siguiente. Contrastamos las fuentes, ponemos en contexto la publicación. Esa palabra contexto en el fact-checking es muy importante. Y dejamos claro la ruta a la verificación y las razones por las que concluimos determinada calificación. Dejo aquí, si más adelante es posible, contarles algo de las narrativas que vimos en Colombia de desinformación en las recientes elecciones. Sí, muchas gracias. Claro que sí, Ana María, es bien interesante porque aquí nos pone en contexto, a ver, ¿de qué se trata el fact-checking? Y el hecho de tener una metodología que está probada, que es consistente, porque imagínense, flaco favor harían el fact-checking si no tiene una metodología estricta, si no es transparente, si no te rinde cuentas, si no tiene, no sé, los que estudiamos periodismo en los 90 y nos decían que tenías que revisar tus fuentes y checar 3 veces, ¿no? Triangular si la información, ¿no? Cuajaba y tenía sustento. Yo creo que aquí nos va platicando un poco el cómo se va haciendo y la contraparte, que es cómo hacerlo para las noticias falsas. Yo creo que aquí nos viene un debate bien interesante, pero le vamos a dar primero la voz también a Ixel Cisnero, que es una periodista que tiene más de 20 años de experiencia, es maestra en periodismo por el CIDE, también fue
coordinadora de comunicación y directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC, de CENCOS, y fue directora del Día Después. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Iniciativa para el Cuidado del Espacio Ciudadano. También es conductora del podcast Derechos Remix y de los programas de televisión Durantes en la Calle 11, Mextranjeros en TV UNAM. Adelante, Giselle, por favor. Hola, muchas gracias por invitarme, y la verdad es que me da mucho gusto poder estar acá con tanto colega y cara conocida y algunos no tan conocidos. Ya podemos platicar al final de la plática. A mí me toca hablar de algo que a veces a las y los periodistas nos pone un poco incómodos, y para mí es la parte padre y divertida de las redes sociales. Y cuando desde las redes sociales la gente se organiza y verifica. Fue un proceso específicamente del que voy a hablar en este momento, que muchos nos tocó vivir, y muchos nos tocó vivir por acá, que fue el 19 de septiembre, del sismo que hubo no solo en la Ciudad de México, sino en varios estados. Del 2017, exacto, del 2017, y esperemos que ahí nos quedemos. Pues justo, bueno, como varias y varios por acá sabrán, ¿no? La ciudad era total y absolutamente un caos, y usualmente la solidaridad de las y los mexicanos sale a brote, ¿no? Y es como, ¿qué hago? Necesitamos apoyar, necesitamos coordinarnos. Las autoridades no lo van a hacer, evidentemente ya también estamos acostumbrados y acostumbradas a ello. Entonces, ¿cómo nos coordinamos y cómo nos organizamos? La gente empezó a llevar lo que podía, los espacios que podía, y había de repente un albergue que tenía litros y litros de agua, pero ya no necesitaban agua, lo que necesitaban era papel de baño. Y había otro albergue donde necesitaban agua, pero nadie les había llevado agua. Y entonces, empezaron a surgir en redes sociales las noticias falsas de que tal lugar se había caído y había tantos muertos. Entonces, en un grupo de chat de WhatsApp, de gente donde solo yo era periodista, también cabe decir, y era mera casualidad que yo fuera periodista, empezamos a preocuparnos que toda esa información, en principio que hubiera mucha información falsa donde la gente estaba muy preocupada porque si te dicen que el edificio donde tú vivías se cayó y hay personas muertas, ¿no? La gente empezaba a tratar de llegar a esos espacios y era una locura. Y la otra es que había necesidades que cubrir y que estaban siendo pues olvidadas por un lado, y en otro lado estaban llegando demasiada ayuda. Entonces, en un chat de no más de 15 personas surgió la idea de por qué no empezamos a verificar estos espacios, a verificar que sí sea cierto que se haya caído el edificio tal, que sí sea cierto que se necesite agua. Así empezó como un trabajo colectivo de 15 personas y se convirtió en un trabajo colectivo también, porque además cabe decir acá que Verificado 19S es un trabajo colectivo, y por eso solo quienes participamos tenemos permitido como un acuerdo colectivo poder platicar de él, pero no apropiárnoslo y tampoco hacer negocio ni nada de este tipo de cosas. Al final empezamos así, ¿no? A ver, en tu bici una persona se iba y decía, sí, aquí sí se cayó tal edificio, pero no hay personas que hayan quedado atrapadas. Al principio se empezó a poner en un mapa, se empezaron a sacar unos cartelitos que se hacían, un par de diseñadores los empezaron a hacer, publicando esta información en redes sociales, en nuestras propias redes sociales y en algunas redes de organizaciones de la sociedad civil. Fue tal cómo se empezó a desbordar el ejercicio que ya se necesitaba muchísimas personas, sobre todo en calle, verificando que estas cosas sí estuvieran sucediendo, y personas detrás de una computadora para poder procesar toda esta información. Esto también surge en las redes sociales, para esto también sirven las redes sociales, ¿no? Entonces, yo quisiera más adelante ya poder hablar no solo del ejercicio, sino como de la necesidad que tenemos, tanto la responsabilidad de quienes comunicamos, pero también la responsabilidad que tienen las audiencias que consumen esta información, y de cómo esto también puede servir para ejercicios muy importantes que en un momento de crisis como este que vivimos aquí, puede ayudarnos a resolver problemas muy graves y muy tangibles. Al final, el trabajar en comunidad a las y los mexicanos nos parece, por lo menos cuando hay este tipo de desastres, nos parece como muy, sí, vamos a la calle y vamos a salir.
Y de este ejercicio lo único que les podría platicar es que de repente se logró conseguir, o sea, además de que fueron cientos de personas quienes participaron, se lograron conseguir cosas como un rotomartillo de no sé cuántos kilos que tenía una empresa y la necesitaban para poder abrir unos pisos, ¿no? Y así se logró, con esta, verificando y con este trabajo en colectivo de todas y todos los que participaron en ese fatídico 19S del 2017. Muchas gracias, Isabel. Nos da otra visión también de lo que puede hacer la organización y la organización colectiva para ir verificando que la información que se está compartiendo y que nos puede crear una reacción positiva, negativa o histérica, ¿no? Que nos hace, sobre todo cuando estás en un momento vulnerable, ¿no? Con la presión. Yo creo que es un ejercicio bien interesante. Y le vamos a dejar ahorita la voz ya a nuestro invitado comentador Mario Campos, que ustedes saben, es conductor de Agenda Pública en Foro TV, también es profesor en Periodismo, Comunicación Institucional y Comunicación Política en la Universidad Iberoamericana, tiene un máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad de Barcelona y trabajó como director en los noticiarios del IMER y Proyecto 40, ha colaborado en el Excelsior, ADN Político y las revistas Milenio y etcétera, y aquí le paro porque tiene un largo currículum. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Miren, estamos viviendo la era de gloria de la desinformación. Es el paraíso de la desinformación. Y es el paraíso porque están pasando fenómenos como los que han dicho en la mesa. Tienes fenómenos tecnológicos. Nunca había sido tan fácil falsificar una imagen, un video, un texto, ¿no? Hoy hasta el que no tiene la menor idea de cómo usar Photoshop es capaz de hacer una captura de pantalla y modificar. Hay plataformas para falsificar conversaciones en WhatsApp, donde tú dices quién quieres platicar, quién con quién, qué dispositivos tiene cada uno. O sea, tecnológicamente nunca había sido tan fácil falsificar la información. En términos de la cultura, de cómo nos asumimos como productores de contenido, pues nunca había pasado, ¿no? En la historia de la humanidad nunca una persona había tenido tanto poder por tener estos dispositivos con la capacidad de producir y distribuir contenido como lo podemos hacer ahora. Y hay un tercer factor que es el que yo quiero regresarles ahorita para una segunda ronda, que es, además de que tecnológicamente es muy fácil y que culturalmente la idea de que somos distribuidores de contenido lo tenemos muy interiorizado, hay intereses políticos y económicos para facilitar la desinformación. O sea, la tragedia es que estas heroínas y héroes que tenemos en la mesa están trabajando con la mejor de las fes y de las intenciones, y del otro lado de la mesa hay grupos de personas que tienen muchos incentivos para la desinformación, porque es negocio la desinformación. Y es negocio en varios sentidos, ya sea en el lado de la monetización, como han explicado, o es negocio del lado político. Y eso me lleva al tercer componente que hoy estamos viviendo de manera muy grave, y es que a la gente, y esta es la tragedia más grave creo que de nuestro tiempo, la gente no tiene mucho aprecio a la verdad. Yo escuchaba en la mesa anterior cuando decían, es que la opción frente a esto somos los ciudadanos. Yo dije, si esa es la opción, pues vamos cerrando las computadoras y vámonos de aquí. Porque los ciudadanos, la mayoría, lo que queremos no es saber la verdad, sino queremos tener la razón. Y entonces lo que estamos buscando es aquella información que nos confirme la idea previa que ya teníamos. Y por supuesto no es que ninguno de estos fenómenos que estamos describiendo sean nuevos. Los sesgos de confirmación desde los años 70 se documentaban, de tal forma que dos personas que ven la misma noticia, la marcha que pasó o la marcha que viene, van a ver en la marcha aquella información que les confirma lo que ya creían. Los cientos de miles se convierten en 10,000 o se convierten en 1,000,000, dependiendo de la predisposición que yo tenga de verlo, de si yo simpatizo o no simpatizo con la causa que tengo enfrente. Y el problema es que en el entorno que hoy estamos viviendo, del que hablaba en la mesa pasada, este entorno de consumo de información digital, nunca había sido tan fácil tener tantos contenidos que te validan lo que tú ya pensabas. Por supuesto, esto tampoco es nuevo. Tú piensas tú lees el periódico que lees, no porque ese periódico te haga pensar de un modo, sino porque piensas de un modo, lees ese periódico.
para que te confirme lo que tú ya creías, que los malos son los malos y los buenos son los buenos, según tu particular visión del mundo. Y entonces la pregunta que yo les quiero hacer, en estos ejercicios de verificación que ustedes hacen, primero me encantó la aclaración que decía Ana María, decía, bueno, es que verificación de datos, periodismo de verificación de datos es que es periodismo, porque en efecto, periodismo que no verifica no es periodismo, es amplificación, y lo que ustedes hacen es periodismo, o lo que deberíamos hacer todos es periodismo, no simplemente transmisión de mensajes de los actores públicos, sino contrastación entre lo que dicen los actores públicos, las fuentes, los hechos, y entonces eso es lo que le damos al ciudadano para que pueda formarse una opinión sobre lo que le estamos presentando. Y mi pregunta es, ¿cómo producir valor desde la verificación de la información para que el ciudadano le dé esa importancia y busque ese proceso de verificar como algo que resulta relevante para él y tenga ese incentivo? Porque de otra manera, la desinformación tiene tantos motores, está tan bien construida. Miren, le distraigo tantito. Toda la lógica de la desinformación la podemos explicar por la teoría de los rumores que son previos a las redes sociales digitales. ¿Cómo funciona un rumor? Que el viernes va a haber desabasto de gasolina. Y entonces, ¿qué hacen? Oye, alguien que desde buena fuente me dijo que el viernes va a haber desabasto de gasolina. Y cuando lo recibes en el chat, ¿qué haces? Se lo mandas a tu familia porque pues, ni modo que los de tu familia se queden sin saber. Y entonces tiene fecha de caducidad para que tenga incentivos para dispersarse. Tiene elementos a veces reales, verificados. Oye, la tormenta del otro día afectó las reservas. Y la tormenta es verificable, pero la falta de gasolina no es verificable. Entonces, hay elementos reales con elementos no verificables. Tiene incentivos. La gente que lo comparte se supone que está mejor informada que la otra gente. Yo sí sé algo, yo me enteré de algo que los demás no saben. Y entonces cuando yo lo comparto, me posiciono frente a los demás porque aparentemente yo tengo acceso a cosas que los demás no. Entonces, la gran pregunta, a mí me queda clarísimo que el esfuerzo que están haciendo es necesario, valioso, útil y cada vez además más rápido y efectivo, que son retos complicadísimos frente a la velocidad como han explicado acá. ¿Cómo hacemos que la sociedad le tenga aprecio a la verdad? Porque creo que a veces en el periodismo, lamentablemente, sobreestimamos esa premisa. Y creo que la sobreestimamos y la evidencia más clara es cuántos de los que estamos aquí pagamos suscripciones de servicios de streaming y cuántos pagamos servicios de información. Y la verdad es que le gastamos mucho más al entretenimiento y al Netflix y a Amazon y a todos los demás que a las suscripciones de noticias. Y yo creo que no es un problema de modelo de negocio, es un problema de valor social que la gente le está dando a ese trabajo de la verdad que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Y esa es la pregunta que quisiera compartir. Pues, ¿el orden? Seguimos, bueno, aquí, ahora sí como ustedes, tenemos aquí, como tú ya estás muy motivada, Bueno. adelante por favor. Listo. Yo creo que pues hay varias cosas. Voy a contar rápidamente un ejemplo de algo que me puso a pensar mucho, pero pues que también venía como dándole vueltas. Aquí está Jaime Abello de la Fundación Gabo. Recientemente fue el Festival Gabo en Bogotá. Hicieron un ejercicio que yo parezco disco rayado, pero es que quedé enamorada. Y fue un ejercicio muy interesante que se llamaba, entrabas a un cuarto y en un lado estaba una agencia de desinformación falsa, pero un ejercicio de cómo funcionaba la fábula, se llamaba. Y al otro lado estaba la fabulosa, que era la agencia chequeadora. Entonces lo que íbamos viendo era, la fábula te enseñaba cómo ellos lograban difundir esas desinformaciones y ser tan exitosos. Y en el otro lado, la chequeadora, éramos nosotros que chequeábamos. Creo que llevo pensando mucho tiempo que nosotros, los fact-checkers, deberíamos a veces también salirnos de esa burbuja en la que estamos, porque también estamos en burbujas, y entender más las narrativas de desinformación y entender más por qué son
tan exitosas las desinformaciones. Eso que decías tú, que era mucho, se compartía 7 veces más una desinformación que una información verificada, pues eso también se relaciona con qué tan atractivos somos. Nosotros en los chequeos, ven este paso a paso que tenemos, era un paso a paso muy largo y complicado, pero también tenemos las redes sociales, tenemos que empezar a aprender a ellos y empezar a hacer varias cosas, unirnos, no unirnos solo los fact-checkers con fact-checkers, unirnos con la academia, unirnos con los centros de pensamiento, unirnos con medios de comunicación tradicionales, unirnos con influenciadores que no que nos vayan a cobrar, con influenciadores que en serio quieran hacer algo bueno, unirnos entre todos y mostrar eso, pero también hacer una exigencia. La alfabetización digital es muy importante. Nosotros cada vez más debemos hacer más alfabetización. Decirle a la gente antes de compartir, respire, cuente hasta 10 y piense por qué está compartiendo eso. Pero también decir que en colegios y universidades se debe dar una cátedra de alfabetización digital, porque compartir es asumir una responsabilidad y cuando tú compartes algo, debes asumir la responsabilidad de lo que estás compartiendo. Entonces creo que toda esta secuencia de los puntos que les dije es una forma de salirle al paso a la desinformación. Salirnos de esa burbuja de hacemos fact-checking y cumplimos una metodología y somos muy rigurosos, sí, ahí está. Quien quiera meterse al portal, entre y mire. Pero también volverlos más atractivos y estudiar cómo se mueve la desinformación, para nosotros también usar herramientas para combatirla. Sí, Acá tengo. Adelante. Sí, coincido totalmente contigo, Ana María, en muchos de los puntos y justo creo que más algo que nos cuesta un montón de trabajo a las y los periodistas y comunicólogos y que nos ayudaría un montón es escuchar y escuchar a las audiencias, darnos cuenta de qué quieren estas audiencias y por qué consumen este tipo de información. Y al final es bien fácil, muchos de nosotros también damos clase, por ejemplo, o tenemos cercanía con nuestras audiencias desde nuestras propias redes sociales y podemos preguntarle, porque además estas audiencias que crecieron en las redes sociales están dispuestas a explicar y a hablar con nosotras. Somos nosotras y nosotros quienes no estamos dispuestos muchas veces a escucharles, a escuchar el por qué comparten estas cosas, el preguntarle, el típico de que además es un estigma, bueno, o es una discriminación a las tías de México, decir que lo que comparte mi tía en Facebook, ¿no? Y que no se da cuenta y que ya lo compartió en WhatsApp mi tía, no sé qué, pues también preguntarle a la tía, oiga tía, ¿por qué comparte esto? ¿No? O sea, ¿por qué no piensa unos minutos antes de compartirlo? ¿Qué le ha hecho pensar que es mucho más creíble esta cadena de WhatsApp que lo que publicamos los medios de comunicación oficiales? ¿Por qué no pagas por un medio de comunicación convencional, pero sí pagas por Netflix? Todas estas preguntas no se las hemos hecho y nada más venimos a decirles, esto es lo que sí tienes que comunicar, esto es lo que sí tienes que compartir. Y también coincido mucho que tenemos que voltear a las escuelas y a los pequeños grupos y hablar con las audiencias uno a uno y hablar con la gente uno a uno, porque estos grandes ruidos que existen en redes sociales, lo más probable es que si no somos muy efectivos y si no tenemos un buen community manager o no tenemos un acercamiento con algún influencer muy popular, no nos van ni siquiera les vamos a aparecer en su algoritmo, pero sí tenemos el uno a uno, el por qué no preguntarle a la gente, y también ya esta cosa de yo no le contesto a nadie en redes sociales, ¿no? Porque hay gente muy agresiva y no sé qué, pero hay otros que no, y hay otros que sí se prestan, ¿y por qué no les contestamos? ¿Y por qué no también intentamos armar un diálogo? Bajémonos de este estandarte de la libertad de expresión que nos hemos agarrado o que nos han aventado por ahí y empecemos a platicar con las audiencias de por qué nos dejaron de consumir, por qué nos agreden, por qué no salen a marchar con nosotros cuando asesinan a un periodista, por qué no se organizan o cuáles son las formas en las que ellos y ellas se están organizando actualmente. Entonces sí creo que tenemos que empezar a dialogar y a buscar otros formatos, ¿no? O sea, sí hay evidentemente gente que todavía le gusta leer una crónica de muchas cuartillas, existen, pero hay otras que no, y entonces pensemos cómo vamos a traducir este reportaje de esta crónica preciosa en muchas cuartillas para estas otras personas.
si queremos que esas otras personas se informen, porque si no, pues se va a quedar en esa crónica de muchas cuartillas que leeremos unos cuantos o unas cuantas. Gracias. Adelante, Carlos. Bueno, pues siempre me gusta hablar de la parte negativa y ser la parte oscura o la oveja negra de las charlas. Y ya mi compañera Echel habló de lo bonito que es organizarse para los sismos y todo eso, pero ahora yo les voy a hablar de las consecuencias de hacer esta investigación en redes sociales. Por ahí, el inicio bonito de que tuvimos, a lo mejor a la par, la gente de Cambridge Analytica y yo, casi no lo cuento, pero por ahí corría el año de 2011, yo estaba estudiando el doctorado en Essex y estaba haciendo extracción de información en Facebook, con caminatas bioinspiradas de animalitos. Y conocí a gente de Cambridge Analytica, ellos estaban haciendo precisamente, extrayendo los likes para hacer el perfilado de cada una de las personas, y me interesó mucho el tema. Dije, wow, está genial, podemos unir fuerzas, ¿no? Afortunadamente no pasó. Por eso dije, es un inicio bonito que tuvo Cambridge Analytica y que tuve yo en aquel periodo estudiando Facebook, y nos unimos, y yo pensaba, puedo participar con ellos. Me gusta este estilo de están extrayendo los likes y hacer un profiling de cada una de las personas. Jamás pensé hasta dónde hubiera llegado, ¿no? Jamás lo imaginé en ese momento. Yo era un estudiante de doctorado y ellos estaban haciendo su modelo matemático para hacer perfiles de personas. Posteriormente me puse a estudiar Twitter, empiezo a estudiar Twitter, cómo son los movimientos, empiezo a hacer investigación científica en redes sociales. Y llego aquí a la UNAM y estaba este escándalo de los Peñabots aquí en México. No me interesó en lo absoluto, yo estaba terminando mi postdoctorado, yo estaba especializándome en crear mis propias herramientas de extracción de información de las plataformas digitales. Cambia el gobierno y empiezo a hacer investigación en cómo se comportaban estas campañas que misteriosamente emergían un día para otro. AMLO líder mundial, AMLO presidente de la salud, Gatell orgullo mexicano. ¿Qué demonios? ¿Cómo salían de la nada? Ahí empiezo a estudiar desde el punto de vista computacional, con herramientas, con análisis de datos, empiezo a tuitear mis resultados, y las consecuencias son intentos de denuncia en la fiscalía, organizaciones atacando a la universidad donde yo trabajo para silenciarme, Orfis para decir que yo estaba usando recurso público para hacer estos análisis, acoso en las redes sociales, tremendo. Ok, ahí están las verdaderas consecuencias. Qué bonito es analizar los sismos y que nos unamos, y también qué bonito es unirnos todos para bulear, acosar a una persona que estaba demostrando que sus redes sociales estaban amplificadas artificialmente. Ahí les di en el tino. ¿Qué obtuve? Acta circunstanciada de mi universidad, el abandono por parte de mi universidad, no recibí ningún apoyo jurídico en absoluto, lo tuve que buscar por mi cuenta para protegerme porque querían silenciarme. Este año publiqué 2 artículos científicos, uno haciendo referencia al astroturfing o la desinformación que se creó durante la pandemia, que hoy sabemos que la cantidad de mexicanos que murieron pues se sigue sumando, es muchísimo. Analicé los hashtags AMLO presidente de la salud, Gatell orgullo mexicano, y que estaban amplificados artificialmente para hacernos creer que todo estaba bien. La realidad nos dijo que no, la realidad nos dijo que no estábamos bien. Analicé en otro artículo científico las marchas feministas y la cantidad de toxicidad y agresión verbal que recibían aquellas chicas que querían apoyar un movimiento feminista. Brutal el ataque a esas chicas, porque hay campañas adversariales que emergen para hacer creer o confundir o manipular la opinión pública de que marchar por el feminismo está mal visto. Ese es el discurso que querían imponer en las redes sociales. La última marcha que hubo a favor del INE, lo volvieron a intentar, porque están estas coordinadoras que a eso se dedican, lo han hecho en Venezuela, en Turquía, en China, en Nicaragua, en todos estos países autoritarios. No es novedad que hoy estén en México operando, y operan con su coordinación social. Así como hubo una coordinación social en el sismo, orgánica,
para apoyarse los unos a los otros, también hay una coordinación social por debajo del agua en sus grupos de Telegram, de WhatsApp, para atacar. ¿Qué periodista me está atacando? Fulano de tal. Ok, vamos a una cargada contra él. ¿Qué tuit tuvo relevancia? Ok, Carlos Piña está diciendo que las campañas pro AMLO son artificiales. Pum. Acoso tras acoso, tras acoso, amenazas, denuncias, reportes, quejas. Ahí te das cuenta o comprobé que realmente había dado en el clavo, porque lo único que hacía yo es usar mis herramientas computacionales, mi computadora personal, que ya se estaba acabando, viejita, y ellos argumentaban que Twitter me estaba dando la información y que Twitter me pagaba. ¿Qué obtuve? Quejas, reportes, actas circunstanciadas por trabajar en lo que yo aprendí a hacer o solía hacer en mi carrera. Yo soy computólogo, aprendí a analizar datos. ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi mayor pecado? Compartirlo en Twitter. Hoy en día, lo que ellos no se dieron cuenta fue que el ataque sistemático y el acoso que yo recibí durante varios meses impulsó mi cuenta en Twitter. O sea, les jugó el doble filo o la doble navaja a ellos. En lugar de silenciarme, se impulsó y se amplificó mi cuenta y se dio a conocer. Eso es lo que ellos desconocían y que yo conocía, cómo trabajaba el algoritmo de Twitter. El hecho de que ellos iban y comentaban y me injuriaban y me amenazaban y me acosaban en mi cuenta, hacía que el mismo algoritmo computacional, porque entendiendo la parte computacional, se amplificara mi cuenta y subiera y más personas la conocieran. Entonces, lo que ellos intentaron hacer desde un principio, que era silenciarme, les funcionó muy mal. Aquí estoy hablando a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle la voz a Alan para que también nos comparta un poco su experiencia desde el otro lado del mundo, cómo podemos crear valor. Gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que una de las cosas que yo quería y que ya se ha mencionado es que esta información, perdón, pero no lo escucho. Ellos utilizan esta información para compartirla con los individuales, con las personas individuales. Y esto siempre nos lleva a mucha confusión. Diferentes visiones de los diferentes políticos. Creo que una de las cosas que es importantes es la falta de información local y la información falsa que tenemos del exterior. Y cómo poder utilizarla dentro de un entorno de democracia. Y todos estos países extranjeros que intentan llegar a nuestras noticias y dar otro tipo de información. Tenemos que también ver cuál es el objetivo de los países extranjeros en cuanto a la información que se difunde en nuestro país. Y que no es información que se origina directamente en nuestro país, sino que en un país extranjero. También necesitamos tener mucho cuidado con la falta de información que tenemos con las agendas de las diferentes personas. Y, por ejemplo, en las marchas feministas o en los grupos de poder o los grupos feministas, toda la información que se van generando en estos grupos. Toda esta
falta de información muchas veces tiene como objetivo afectar a estos pequeños grupos que tienen sus propias agendas. Y esto creo que es muy importante, porque una vez que los ciudadanos locales están al tanto de que hay toda esta información falsa, empiezan a buscar, empiezan a ser más conscientes y pueden decir, esto puede ser probablemente una información falsa, entonces no le voy a dar toda la importancia que debería de tener. La voz a nuestro comentador, por favor, para que otra pregunta. Bueno, es que me parece muy interesante lo que escuchamos ahora, porque me encanta además que la respuesta sea, pues tenemos que hablar, escuchar más lo que está pasando allá afuera y tenemos que buscar otras formas de comunicar, porque en efecto creo que el periodismo lo que pasa es que lleva muchos años, primero acostumbrado a ser más unidireccional históricamente, ¿no? Teníamos el monopolio de la palabra pública y entonces eso nos malacostumbró quizá un poco a tener que tener este diálogo. Y lo otro es esta necesidad de encontrar nuevos formatos, digamos, o de adaptar nuestros contenidos. Ahí me da un poco de depresión cuando decimos hay que acercarse a los influencers. Pues que no, los influencers éramos los periodistas, ¿no? O éramos, se supone. Había, bueno, pero en tanto generadores de información, digamos, para la toma de decisiones relevantes, ¿no? En todo caso, tampoco hay un monopolio de liderazgo de opinión y hay periodismo y hay influencers y hay otros actores, digamos, poniendo temas ahí en la agenda. Yo quisiera poco escucharles en este sentido, porque el caso del 19 de septiembre me parece muy valioso, porque justamente logró conectar la necesidad de verificar la información con la utilidad social. Y el ejemplo que contaba Ixchel me gusta mucho porque es cuando dice, a ver, ¿para qué llevamos sándwiches o agua a un lugar donde ya no hacía agua, sino lo que hacía falta era otro tipo de apoyo? Y entonces creo que hubo una comprensión muy clara de que verificar si tenía una utilidad, tenía utilidad para la gente que quería ayudar y para la gente que necesitaba ser ayudada en este momento. El problema es que cuando nos vamos al terreno público, político, a lo mejor esa utilidad social no la vemos tan clara. Entonces yo quisiera escuchar de Ana María, de Ixchel, de Carlos, de Alan, los casos más exitosos que ustedes han encontrado de prácticas para vincular justamente de manera exitosa ejercicios de verificación que en su momento lograron o refutar intentos de la autoridad, porque también lo han dicho ustedes, la desinformación o la falta de información no solamente proviene de actores a veces oscuros, opacos, no identificados, sino de actores abiertos que frente a los micrófonos dicen cosas que son abiertamente falsas, pero que le ayudan a empujar una agenda, ¿no? Estas agendas que, como decía Alan, ahora tratan de debilitar a grupos opositores o a grupos críticos, como contaba el propio Carlos, que él mismo lo ha vivido, ¿no? Entonces, ¿qué casos exitosos se han generado? Donde no solamente la verificación fue posible, sino la verificación se logró articular de tal manera que tuvo incidencia para hacer una réplica efectiva. Bueno, me tiran al agua siempre. Yo no sé si exitoso, pero creo que, bueno, ese ejemplo de la bicicleta, de ir a verificar, me pareció de las cosas más lindas que he oído. Pero bueno, no sé si exitoso, pero creo que en la pandemia tuvimos perdón, un papel vital los fact-checkers. En medio de toda la incertidumbre, de todo esto que también nos cogió a nosotros y de nuestros propios miedos encerrados en nuestras casas, en Colombia, pues la cuarentena fue muy larga. Pues entramos a verificar estas desinformaciones, muchas de las cuales ya no tenían, eso sí, que sí había, pero algunas no tenían esos intereses económicos o intereses de hacer daño, sino antes al contrario de ayudar. Entonces cuando en el caso enviabas que la moringa curaba el COVID al grupo familiar, querías ayudar a tu familia. Entonces en ese caso en la pandemia creo que debemos tener ejemplos de éxito alertando sobre estos remedios milagrosos, caso dióxido de cloro, que aquí también fue muy conocido. En ese caso. Hay otros que no fue un triunfo, pero sí fue un aprendizaje, que muy famoso. ¿Me prestan? No, yo creo que es que lo estoy cogiendo mal ya. Ya me acordé que me habían enseñado que lo cogiera acá abajo. Bueno, yo en
2019 hubo un caso muy famoso en mi ciudad, que es Cali, y al otro día fue en Bogotá, que fue, se nos metieron al conjunto. A través de cadenas de WhatsApp y a través de mensajes se creó un pánico colectivo de va una turba a meterse a los conjuntos residenciales. Ese día le conocimos las pijamas a los vecinos y cuáles estaban armados, que sorprendió mucho, pero también cuáles salieron con cuchillos, bastones, para defender de esa turba que venía de las zonas pobres de la ciudad a meterse a los conjuntos. Entonces, ese fue un gran aprendizaje del daño y del poder de las desinformaciones y cómo el pánico colectivo llevó a eso. Ejercicio Bogotá, ejercicio Cali, al otro día pasó lo mismo en Bogotá. Eso no fue un triunfo, pero tampoco fue un fracaso porque nos dio herramientas de aprendizaje. Creo que con esos dos ejemplos podría hablarte de eso. Yo primero, nada más volver tantito a lo de las marchas feministas. En efecto, ¿no? En las redes sociales y sobre todo cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y antes, ¿no? Había un estigma muy fuerte, mucho más fuerte en contra de las mujeres feministas y de las manifestaciones feministas, y justo creo que ese es un ejemplo de cómo se puede romper con eso. Que las propias mujeres, o sea, al principio todos estos mensajes de cómo es posible que pinten los monumentos, ¿no? Y el ángel de la independencia y etcétera, y como las mujeres siguieron saliendo a las calles y como el boca a boca y el no me importa que me digas esto en redes sociales, yo tengo que salir en un país donde matan a 11 mujeres al día a defender mis derechos, donde nos agreden todos los días, las mujeres siguieron saliendo a las calles y ahora, o sea, actualmente, esto no quiere decir que no hayan levantado órdenes de aprehensión contra las principales compañeras de manifestantes, que eso hay carpetas de investigación contra varias compañeras que se han manifestado, o sea, sí también existe esta represión, pero hay un conjunto de mujeres masivo que decidió romper con todo este estigma y con toda esta violencia que ve en redes sociales y decir, vamos a salir y vamos a seguir pintando lo que a nosotros se nos dé nuestra chingada gana porque necesitamos sacar nuestra furia y que nos volteen a ver. Entonces, sí, ese también es otro caso de cómo si rompes y solo piensas en esta cosa de las redes y cómo nos atacan y no sé qué, puedes seguir caminando y empujando, incluso en contra de un estigma desde la presidencia, desde las mañaneras, todos los días donde se les dice que no son feministas, lo que sea. Y un caso de, además como tengo 5 minutos me puedo echar mi caso de éxito, otro caso de éxito que fue maravilloso fue en 2014, cuando los chicos de Ayotzinapa habían desaparecido hace pocas semanas, en noviembre, el 20 de noviembre de 2014, fue una de las manifestaciones más grandes que se vivieron aquí en la Ciudad de México. O sea, yo me acuerdo que en esa manifestación me encontré en la calle a Christopher Uckerman de RBD marchando por Ayotzinapa, ahí yo dije, ya la rompimos, o sea, si este muchacho salió a marchar, este mensaje ya está en todos lados, ¿no? Y esa manifestación fue masiva, hermosa, llena de furia, pero también llena de memoria, de historia, de un montón de cosas. Y ese día, así, de la nada, salieron debajo de Palacio Nacional las fuerzas policiales a detener a la gente, ¿no? Y además pues fue una corretiza por todo el centro de la Ciudad de México para el sálvese quien pueda, y detuvieron a 11 personas. Y a esas 11 personas, así, al instante, se las llevaron, o sea, las incomunicaron, de repente ya estaban en Seido y de repente ya estaban en penales de máxima seguridad, ¿no? Los hombres rapados, así en horas. Y la gente se empezó a organizar mandando videos de dónde estaban. Y había, o sea, un chico que estaba así amarrando su bicicleta y llega la policía y se lo lleva, y es uno de los que está detenidos. Otros videos de cómo la policía llega a un restaurante ahí en el Zócalo y agarran las sillas y empiezan a golpear a toda la gente y detienen a otra persona. Esos videos empezaron a publicarlos las personas en redes sociales, a darle las pruebas a la defensa de estos 11 jóvenes, y eran hombres y mujeres, para decir, no estaban haciendo absolutamente nada, se estaban manifestando y la policía actuó de mala fe al detener
a todo el mundo, ¿no? Y gracias a esa presión social y gracias a esa movilización y gracias a esas pruebas que surgieron en redes sociales, les dejaron libres. Gracias. Pues un caso de éxito lo acabamos de tener hace 15 días con la marcha del INE, no hay más. No hubo acarreo, no hubo miles de camiones estacionados alrededor de Reforma, no hubo evidencia significativa de que realmente se estaba haciendo un acarreo o una amplificación diferente para apoyar al INE. Creo que esa es la expresión máxima, última, que tenemos en estos días de verificar. Como muy probablemente va a pasar este domingo, vamos a ver los verificadores que van a dar alrededor de esta marcha y por supuesto que nos vamos a encontrar cosas muy curiosas y vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? En mi punto de vista como computólogo, tal vez soy muy cuadrado y poco optimista, en el sentido de la verificación, así como las ciencias de la computación te ayudan a verificar muchas cosas, quién está haciendo qué, a qué hora lo está haciendo, qué hizo, qué falsificó, qué no, también hay asuntos muy importantes que se pueden generar artificialmente, como estos rostros generados artificialmente de personas que jamás existieron y no existirán, que son estas combinaciones de rostros para generar usuarios, que se hacen mucho en Estados Unidos, para generar estos pro Donald Trump y que están ahí, que son miles de millones de usuarios que no existen, y que nunca los vamos a encontrar aunque los analicemos, un análisis facial. Entonces, desde el punto de vista digital o de las computadoras, ese es el mayor problema, que nos van a ayudar para verificar y también para generar desinformación. Ese es el reto, y que la alfabetización no nada más es para la gente de a pie o la gente que no sabe de periodismo. La alfabetización también es para el periodista, porque yo como computólogo puedo compartir todos mis análisis, pero a veces ni los mismos periodistas lo entienden. Entonces, de nada sirve que el periodista vea mis análisis si no los está entendiendo, porque mi visión es computacional y el periodista tiene otra visión muy diferente. Entonces, la alfabetización no solamente es para el resto de la población, sino que yo creo que en esta época digital, la alfabetización debe ser para todos y cada uno de los que se dediquen a compartir información en plataformas digitales. Y con eso me despido. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Tenemos un asunto técnico con Alan y ahorita regresamos. Pero podemos ir ya para ir cerrando la última pregunta para que nos hagan su reflexión final, por favor. Bueno, a ver, yo creo que lo que nos han dicho es muy interesante y que hemos visto, primero, el reconocimiento que estamos en un entorno muy complejo, que frente a la enfermedad se desarrollan los anticuerpos, y los anticuerpos son las historias que nos están contando aquí, que la verificación de datos es una especie de periodismo con esteroides, porque si ya de por sí el periodismo debería ser la verificación, estás con un nivel de metodología. Me gusta mucho lo que señalaba Ana María sobre el tema de la transparencia en términos tanto de método, algo que veía en la lámina que me pareció interesante cuando dice la información debe ser verificable por el propio consumidor de la información, ¿no? Puede seguir los pasos para llegar a la misma conclusión, y este tema de la recomendación. Y yo quisiera, me gusta el caso por supuesto, de la marcha que nos cuenta Excel como una historia de éxito de cómo la verificación puede salvar a la gente de estar en la cárcel, o el caso de Ana María de cómo la verificación nos puede salvar de tomar un remedio casero que a lo mejor lo que hace es complicarnos más nuestra salud en lugar de atendernos adecuadamente. Me parece que cada vez más evidente que en un entorno de riesgo como el que estamos viviendo, más necesaria es la verificación, pero también es más necesaria la defensa de la verdad como un valor social común y apreciado, digamos, por todos. Y yo quisiera nada más terminar con conocer un poco su reflexión sobre el nivel de responsabilidad de los otros actores, porque hemos hablado aquí del nivel de responsabilidad del periodismo, tiene una tarea fundamental. Hemos hablado del nivel de responsabilidad de las audiencias y de la necesidad de la alfabetización digital, que es la gran tarea pendiente. No hemos terminado la alfabetización de los medios tradicionales, ¿no? Seguimos batallando con cómo leer un periódico, y ahora hay que saber distinguir una foto falsa de una foto verdadera, de una persona que no existe, una real. La verdad es que el reto es monumental, porque tecnológicamente pues va a muchos más pasos, ¿no? Pero al final de cuentas todos los llevan a la necesidad del desarrollo de un pensamiento crítico que te haga hacer ese respiro, o que te haga
tomar esos 2 pasitos para atrás antes de compartir la información que estamos mandando las tías y los tíos en los diferentes grupos en los que participamos. Entonces, nada más quisiera conocer un poco el nivel de responsabilidad de actores públicos y de las plataformas, que también es un tema que ya se discutió en la mesa anterior, pero que yo coincido, de pronto dejar solamente a los usuarios la responsabilidad es quitarle, yo tampoco soy fan de la regulación y menos en México, que se presta toda la simulación del mundo y que a veces disfrazada de buena regulación entra la censura, y en México no andamos para andar con ocurrencias, ya tenemos demasiadas. Una más ya, por favor, no. Pero creo que sí el tema de la responsabilidad de las plataformas es fundamental en esto, porque no es en automático que una noticia falsa de la noche a la mañana se vuelve una gran cosa, sin que las empresas tengan la menor responsabilidad en ese fenómeno. Quisiera conocer también su punto de vista. A ver, ¿quiénes? A Excel le quedan ahí unos minutitos, a Carlos le quedan 47 segundos, no es por balconearlo, pero… La responsabilidad es de todos, pero ¿cómo podemos ser responsables si desde arriba están generando desinformación? Yo creo que aunque tú quieras ser responsable, lo que estás viendo en las redes sociales no va a reflejarte la realidad, sino es coincidir con la narrativa oficialista, pues te quedas incrédulo, ¿no? Aunque yo crea que mi responsabilidad es fomentar o crear o compartir la información que yo estoy encontrando con las herramientas que yo utilizo, yo mismo desarrollé, no quiere decir que las personas van a consumir esa verdad. No hay verdad absoluta, más bien es la verdad que tiene mayor capacidad de entrar y manipular la opinión pública. Gracias. Te sobraron 2 segundos. Exacto. Por supuesto que la autoridad tiene responsabilidad, ¿no? En principio porque usan nuestros recursos para todo lo que nos contaba Carlos, ¿no? O sea, están usando nuestro dinero para mover a esas granjas de bots que llevan la conversación de un lado para el otro o que nos ayudan a que estemos así de desinformados o desinformadas, incluso que la información real no nos llegue, ¿no? El problema es que en un país como este yo tampoco le aventaría por una regulación, porque corte A ya no vamos a tener libertad en redes sociales. Entonces sí creo que está muy complejo y también coincido en que las empresas que manejan estas redes sociales son quienes tienen una gran responsabilidad, porque además es un gran negocio para ellos y para ellas que nosotros creamos estas cosas, que nosotros compremos tal cosa, porque no solamente o sea, no se mueven solo cuestiones políticas, también se mueve un montón de dinero, como mencionaba Carlos al principio. Y estos algoritmos que ya casi te dice exactamente cómo, que sabe exactamente cómo piensas y solo te muestra a tus compas que piensan igual que tú y te muestran los productos casi que necesitas en ese instante o que crees que necesitas. O sea, sí tenemos que empezar a hablar sobre eso y sobre la responsabilidad que tienen todas ellos y todos ellos, y qué miedo además porque luego llegan estos grandes magnates o sea, hay uno que se hizo magnate con su red social y hay otro que ahora llegó con a llevarse una red social que también está bastante podrida como Twitter. Entonces sí creo que tenemos que empezar a exigirles, ¿no? O sea, porque nadie les está exigiendo nada. Bueno, incluso estuvieron ahí en el Congreso de Estados Unidos ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Las cosas en Twitter y en Facebook y después de todo lo que sucedió en Estados Unidos, en el Capitolio, sigue igual, ¿no? O sea, tampoco ha habido un cambio ni una exigencia a estas grandes empresas que están movilizando a estas multitudes, porque sí hay muchas personas que no existen, pero hay muchas otras que sí, y que salen, ¿no?, a agredir ya a la calle, que dejan las redes sociales para salir a agredir a la calle, y eso no solamente ha pasado en Estados Unidos, aquí en México también sucede así. Bueno, me regalas lo que te sobró, porque quiero tocar 2 puntos. Uno relacionado con tu pregunta y otro que a mí me pongo vehemente y pido disculpas. Por un lado, creo que, como ya lo decían ustedes, es necesario que las plataformas tomen conciencia que ya han venido teniendo unos procesos, pero también es necesario que inviertan más en la investigación de todas estas cuentas sincronizadas. Pero hay otro punto que tocaron ayer y es el de estos no sé, consultores o de estas empresas que venden la desinformación como uno de los grandes negocios. Venden las granjas, los influenciadores y los ataques dentro de sus
de lo que ofrecen a sus clientes. Entonces creo que también debemos entrar desde el periodismo y en investigar quiénes están detrás de eso. Y el otro punto que pues no lo han preguntado, pero lo quiero decir porque a mí sí me preocupa mucho como fact-checker, y es el fact-checking desde los organismos judiciales o desde los organismos del Estado. Yo vengo de hablar en un foro hace 2 meses en Lima, en Perú, en el que me encontré que los organismos electorales del Perú tienen unidades de fact-checking. Yo sé que los organismos, uno de los grandes ataques que se ha visto en América Latina es contra los sistemas electorales. Se vio en Colombia, bueno, se está viendo en Brasil, aparte de todo lo que ha pasado con Bolsonaro, se vio en Ecuador, se está viendo en México. Y es evidente que tienen que utilizar unas estrategias de transparencia para llegar y para evidenciar la comunicación. Pero pasó en el Perú y aquí pasa que el gobierno tiene una unidad de fact-checking. Uno no puede ser juez y parte. Entonces creo que esa diapositiva que yo les mostraba de los puntos y de cómo la transparencia para los fact-checkers es muy importante, creo que el tener unidades de fact-checking es desde gobiernos, y espero que no le llegue la idea a Colombia, pero es algo que no es transparente. Desde la Fiscalía están haciendo un ejercicio de catalogar como falso. En campaña, en las páginas de los candidatos, ellos crearon sus unidades de fact-checking, muchos de ellos hasta nos robaban nuestros contenidos. Pero a mí me parece que eso sí es un necesario llamado a atención, porque no eres juez y parte. Voy a dar un ejemplo desproporcionado, y es como llegas a un juicio y no hay un jurado que te condene o que te absuelva, o no es el juez, sino que es el acusado. Yo soy inocente, entonces todos son inocentes porque él es el acusado. No es igual, o sea, cuando no tratamos una verificación como un acusado, pero eres juez, estás haciendo algo que es juez y parte. Entonces yo cierro mi intervención con ese llamado porque a mí sí me parece muy peligroso. Y si algo es el fact-checking, si algo es la esencia del fact-checking, es no solo la verificación, sino la transparencia. Muchas gracias. Y me puse vehemente, perdón. Pero no, pero es que es con esa vehemencia que tenemos que ir discutiendo estos temas tan serios, porque están trastocando toda la vida política, toda la vida social y cultural. Y aquí los ejemplos que nos están dando, ¿no? Ya estamos viendo el efecto que tiene, y aquí algo que hablaban, o sea, todas estas motivaciones que pueden ser con noticias falsas se trasladan a la realidad, y esos llamamientos a la movilización, aunque parecía que fueran bots, pues ya vimos que sí llegaron al Capitolio unos bien entusiasmados, vehementes, armados, dispuestos, ¿no? Con toda una narrativa que a pesar de todo el fact-checking no fue suficiente, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí son varios ejemplos. Tenemos a 2 preguntas que desde hace ratito ya nos habían pedido la palabra. Primero el caballero y luego acá, por favor. Aló, Jaime Abello de la Fundación Gabo. Yo voy a tomar el último punto que se ha mencionado y dirigirle la pregunta a Mario Campos. Justamente con Mario como profesor de comunicación institucional, como especialista en comunicación política, quería preguntarle cuál es su reflexión sobre el alcance de la responsabilidad profesional, ética, ciudadana y eventualmente penal de los consultores políticos, que son los estrategas de muchas de estas operaciones, y que, como bien se ha dicho aquí, nunca se menciona, es como si no existieran, y sin embargo sabemos que existen convenciones de los profesionales de la consultoría política, donde se muestran cómo se han hecho las campañas, y hay una serie de eufemismos para referirse a las granjas, a todo esto, y sabemos que hoy en día prácticamente, en Colombia lo vemos, no existe ningún organismo público que no tenga sus equipos de comunicaciones, que normalmente son mucho más grandes que las redacciones de los medios.
y muchos periodistas terminan trabajando. La pregunta es ¿cuál es el límite? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se discute en la universidad? ¿Cómo se plantean la responsabilidad? Y si no cabría en un momento dado de que el INE y otros organismos electorales habrá un debate muy claro sobre esa responsabilidad y sobre los contratantes, que son los partidos políticos que también, o los candidatos, que muchas veces esos contratos se hacen de manera absolutamente encubierta, no se revela. Es decir, la pregunta es cómo le ponemos el cascabel al gato, que es la misma pregunta que le hice ayer al señor secretario ejecutivo del INE, que nos dio una conferencia muy interesante. ¿Qué piensa usted, Mario, de ese tema? Bueno, Jaime, qué gusto. Lo primero es que creo que es necesario hablar de esas figuras. La consultoría política juega un papel central en la vida democrática de los países y en efecto es el gran actor invisible dentro de la conversación pública, porque el que está sujeto al escrutinio es el candidato, la candidata, el elector es el elemento al que todo el mundo apela, pero la consultoría es el que termina planteando los términos de la discusión pública y con niveles de responsabilidad o de irresponsabilidad muy altos. Te voy a contar una anécdota, aprovechando la pregunta de Jaime, porque me consta que esto ocurrió en alguna reunión en la que yo estuve presente. De pronto en una discusión un consultor le dice al candidato, para esta campaña lo que hay que decir es que los migrantes de esta es una ciudad fronteriza son los que provocan la inseguridad y el desempleo, que según las encuestas es lo que más le duele a los votantes de este lugar. Y el candidato le decía, pero es que eso no es cierto. El desempleo y la inseguridad tienen otras explicaciones, no tienen que ver con el fenómeno migratorio. Y el consultor dijo, sí, pero hay que explotar al pequeño xenófobo que todos llevamos dentro. Textual. Afortunadamente, el consultor le dijo, yo no voy a ir por ahí. Y no fue, el candidato le dijo, yo no voy a ir por ahí. Y no fue por ahí. Pero le pusieron en la mesa la posibilidad de generar este encono social, de señalar a un grupo vulnerable para capitalizarlo en términos de rentabilidad política. Entonces, lo que plantea Jaime tiene toda la responsabilidad. Yo creo que, primero, es un debate que el propio gremio de consultores tiene que debatir y transparentar. Hay consultores éticos y la ética en la consultoría política abarca muchas áreas, desde la transparencia en la formalización de las relaciones laborales, contratos, fiscalización, pago, etcétera, hasta temas que tienen que ver con estrategias de comunicación política legales o ilegales, ¿no? Hay consultorías que utilizan la escucha ilegal como una herramienta y la vemos hoy de manera transparente en el ejercicio público, ¿no? Desde el caso que vemos en México. Entonces, me parece que Jaime pone un tema central sin quitar la responsabilidad a los partidos políticos y a las y los candidatos, que son quienes en última instancia son los responsables, porque ellos no pueden decir, mi consultor me dijo, sí, pero la figura pública eres tú. Dicho eso, haz necesaria la deliberación pública sobre estos actores que curiosamente, Jaime, te escuchaba, y ¿sabes quién le ha pasado un proceso similar? Los encuestadores. Los encuestadores sean otros jugadores que me parece que antes jugaban por el carril de afuera y que hoy ya están más sentados a la mesa para bien y se les pide rendición de cuentas y asumen más una responsabilidad. Quizá el otro pendiente es este que apuntas hoy, que pones aquí a la discusión. Muchas gracias. Buenas tardes, José Luis Palacios de Página Ciudadana. Aquí para el doctor Piña. ¿Cómo detectar una cuenta falsa en Twitter? Porque han pasado como tres hechos de políticos que publican algo en Twitter y que les es contraproducente y de repente salen cuenta. Un primer punto. Y aquí a la compañera de fact-checking, tengo entendido que en México hay 4 organizaciones, y otras 2 organizaciones que están reconocidas como fact. Perdón, ¿cuánto tiempo se lleva a cabo revisar una noticia? ¿Cuántas noticias se producen? ¿Cuánto tipo personal? ¿Qué número de personas se puede indicar? ¿Una sola persona o es un equipo?
Y para al maestro Mario Campos, usted dijo al principio que la responsabilidad del periodismo verificar. ¿Por qué ninguna empresa de medios tradicionales, periódicos, no ha verificado las aseveraciones del presidente de todos sus programas? Nosotros hemos querido, pero no tenemos los recursos ni el personal, ¿no? Pero las grandes empresas sí. ¿Por qué no se hace esa verificación de todos los hechos, de todos los programas del presidente? Y aquí la mejor defensa es el ataque. Sí, me arranco. Bueno, la pregunta es muy buena y la respuesta es muy complicada. ¿Cómo saber? Hay muchas cuentas falsas, hay muchas cuentas marionetas, trolls, cuentas bot, cuentas cyborg, hay muchísimas cuentas, pero si tú te refieres a que hoy aparece una cuenta con tu foto y diciendo que hubo un accidente aquí en Periférico Sur, pues alguien puede hacerlo. Y probablemente esto va a crecer y se va a grabar con lo que quiere hacer Elon Musk, que ahora si tú pagas $8 te voy a poner el circulito o la verificación, ¿no? Entonces, todos en algún punto vamos a caer en amplificar o retuitear una cuenta falsa, absolutamente, porque la desinformación es muy rápida y en ese ímpetu de satisfacer o respaldar tus propias creencias vas a terminar amplificando esa información. La pregunta es, ¿cómo identifico? Híjole, yo diría siempre, espera, analiza el nombre de usuario. Hay muchos nombres de usuarios muy, muy mañosos que es para hacerte creer que ese eres. Hoy veía en la mañana gente que arroba INE y la cuenta de Twitter es INE-MX, ¿no? O sea, no sabes ni siquiera cuál es el arroba que estás mencionando. Creo que es difícil y que tenemos que tener una conciencia, una calma a la hora de querer dar a conocer la noticia. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Hay una última pregunta. Aquí con el caballero ya con... perdón, Bueno, perdón, sí. Vale, cada chequeo se toma un tiempo diferente. Podemos hacer chequeos mucho más rápidos, ustedes también pueden hacer, si cuentan también depende si logramos hacerlo muy rápido, y es frente a imágenes. Hay imágenes que son usadas, imágenes reales que son usadas o a las que le ponen algún montaje como la cara de determinada persona. Con una búsqueda en imágenes se puede encontrar la ruta de esa imagen y contar realmente cuál es el contexto real. Ese tipo generalmente pueden ser más rápidas, podemos hacerlas en un solo día, dependiendo. Hay otras que sí tenemos que hacer muchos ensayos, haciendo muchas herramientas diferentes y reportería tradicional. Los de uso público también tienen una metodología mucho más compleja y una metodología que tarda un tiempo mucho mayor. Nosotros somos un equipo más o menos de 7 personas, somos pequeños. Tenemos momentos en que crecemos, como en época electoral y en otras coyunturas, pero pues tratamos de combinar el discurso público con la desinformación. Y lo que hacemos generalmente también es diferente un chequeo, un ejemplo de temas de narcotráfico, de temas de seguridad, de homicidios, pues yo los asumo rápidamente porque es un tema que llevo manejando mucho tiempo, entonces conozco el mapa de cómo se mueve y puedo llegar más rápido. Si es un tema económico, pues el editor general maneja mucho más los temas económicos y lo puede hacer más rápidamente de lo que lo haría yo. Entonces también depende de las habilidades de cada una de las personas del equipo. Hay chequeos que terminan siendo chequeos como una investigación que podemos tardar hasta 3 semanas. Entonces eso también es una complejidad. Y lo que decías, a veces creemos que no podemos chequear al presidente, que no necesitas hacer grandes chequeos. Pero nosotros desde los medios pequeños cuando yo estuve en un medio regional, tenemos mucha información en la cabeza y ese fue el mapa de la muerte. Durante muchos años yo seguí la violencia en Cali y la conté de una forma fragmentada. Cuando decidimos con el equipo que hicimos el mapa de la muerte, tomar todos esos datos y empezar a analizarlos, descubrimos que había una gran información que teníamos. Nosotros a veces nos subestimamos y no nos damos cuenta que si has cubierto tales temas ya debes saber
que eso que está diciendo López Obrador de pronto no es cierto. Y ya puedes adelantar. No lo vas a hacer todos los días porque te digo que no te da el tiempo, o cubres noticias o cubres lo otro, pero ya sabes que te puedes meter un poco y de vez en cuando meter esos goles y hacerlo. Gracias, buenos días. Por aquí Félix Muñiz de la revista Punto Aéreo. Yo soy egresado de la UNAM humildemente y en Ciencias de la Comunicación. Preguntarles si este asunto de las noticias falsas, cuando caen, cuando en un daño a cierta persona o grupo, lo que sea, no hay una sanción o se iría por un camino para sancionar, para ver si se inhibe esa persona de dar el retweet directamente, ¿no? Para que se inhiba un poco por lo pronto. Y si este fenómeno que está notando de las noticias falsas, su origen lo tiene el que los medios tradicionales ya no son creíbles, porque ya la gente no ve los medios tradicionales ni los lee, entonces se van más a las redes sociales. Ustedes como estudiosos, ¿qué es lo que piensan de eso? Gracias. Yo creería que la crisis de los medios tradicionales también influye en la credibilidad y en el hecho que la gente le crea más a lo que le mandó el vecino, la amiga, lo que mandaron en el grupo de papitos y mamitas del colegio o en el grupo familiar. Creo que eso también muestra. En Colombia había una estrategia que usaron al comienzo muchos desinformadores, que es: esto no te lo van a decir ni RCN ni Caracol, que son como los canales tradicionales. Entonces era una estrategia muy fácil. Nosotros veíamos típica desinformación, así cayeron muchos con la foto del actor porno Jordi el Niño Polla graduado en Harvard. Esto no te lo van a decir ni RCN ni Caracol. En ese sentido creo que sí. Sí, no te lo dijeron. Creo que en ese sentido sí es una de las razones, pero también es por la forma que ahora nos estamos informando y por el tiempo que le dedicamos a estar en estos aparatos también. Y yo, sobre la otra pregunta, la verdad es que el tema de judicializar cuando compartes noticias falsas es que, por ejemplo, si desde el Estado se dice que lo que compartiste es falso, podría muchos periodistas en este país terminar en la cárcel. Y eso es un riesgo contra la libertad de expresión muy fuerte, ¿no? Porque si desde el Estado te están diciendo que lo que dices es mentira y entonces tú lo publicas en redes sociales, entonces se puede abrir, si hubiera una legislación, se puede abrir un proceso en contra tuya, aunque sea verdad. Y en un país como este, mientras muestras las pruebas de que si era verdad, ya te aventaste unos 4 años en el bote sin que tengas juicio siquiera. Entonces sí es muy peligroso, por eso es de lo que hablábamos y de lo que se hablaba en las mesas anteriores, del problema de legislar ese tipo de cosas, y más en un país como este. Bueno, está pasando en Nicaragua, Venezuela creo que también lo tiene. En Colombia, una de las estrategias de muchos políticos que han sido denunciados es denunciar por injuria y calumnia a los periodistas. Puede que no llegue a nada, pero los ponen a voltear, a perder plata. Un periodista no tiene plata para el abogado, ellos sí tienen todo su… Entonces creo que también hace parte de eso. Entonces imagínate desde el Estado, porque si ya tienen su unidad de fact-checking, si ya desde los diferentes, en todos los países he visto, califican algo como falso, pues iríamos muchos a la cárcel. Yo no quiero ir a mi tía a la cárcel. Una información, el Estado, pues entonces yo pues también tendría que checar esa información para después retuitearla. Pero es muy peligroso porque el retweet de mi tía, bueno, yo no quiero ir a mis tías en la cárcel, pero el retweet de las tías, de los tíos, de los primos, de todos ellos, también puede ser de una forma inocente. Yo creo que y es muy peligroso, porque desde una forma política, no tienes que ser periodista, pero desde una forma política hay una persona que tú quieres atacar, como pasaba en la Inquisición, bruja, o como pasaba en la Inquisición, pues vas a decir que eso es falso. ¿Y cuál va a ser desde muchos de estos estados que estamos viendo en China o de estos gobiernos con tanto poder que lo van a hacer como un método de represión? La libertad de expresión es un derecho fundamental y pues se debe cuidar. La respuesta creo que tiene que venir desde la educación y la toma de conciencia de la consecuencia de ese acto, pero no legal, porque sí, si abrimos esa puerta, a ver quién la cierra, ¿no?
Ay, pues muchas gracias. Este ha sido uno de estos foros que nos deja muchas cosas, nos deja con muchas ideas, muchas reflexiones. Nos quedó corto, ¿verdad? Nos falta tiempo porque obviamente este tema da mucho para reflexionar. Obviamente lo que sí quedamos es que es un trabajo de todas y de todos revisar qué estamos compartiendo, de quién es la responsabilidad, y creo que ahí es como cuando queremos vivir en democracia, todos tenemos que actuar de una manera responsable y con corresponsabilidad. Judicializarlo, híjole, podemos ver algunos ejemplos que no nos dejan un buen sabor de boca. Comentamos aquí un caso en el Reino Unido, ¿no? Donde por recibir un mensaje que era falso y que terminó en el teléfono de una jefa de policía, la mujer terminó en la cárcel. Entonces, puede llegar a extremos y obviamente nos queda como una gran reflexión. La tarea también, bueno, aquí ya nos estaban dando tareas y tenemos que hacer un registro nacional de consultores políticos como tenemos de proveedores, ¿no? No lo sé, tendríamos que estarlo pensando, ¿no? Pero obviamente también el trabajo de las instituciones, y es a partir de tomar estos foros con el trabajo colectivo de las instituciones, las organizaciones, la academia, los medios, la tecnología, no podemos estar negando, es lo que nos va, son todos estos elementos que nos están sirviendo, porque como ven, estamos tarde en la reflexión, el efecto de las redes sociales, el efecto de las nuevas tecnologías ya está. Y aquí hay otra cosa, está teniendo un efecto en la vida pública y política, y son negocios. O sea, estas plataformas por las que se está distribuyendo esa información falsa o imprecisa, ¿no? Responde a una lógica de mercado. Entonces, está teniendo un efecto en cómo vivimos la vida, y estas empresas, su único objetivo son las ganancias. Son empresas privadas, y yo creo que aquí nos lleva en una otra reflexión de la responsabilidad también personal. Estos algoritmos que nos están creando, estas burbujas, cámaras de eco, pero personales. Ya ni siquiera tengo que hablar contigo para confirmar mis filias y mis fobias. Entonces, obviamente queda mucho por hacer, nos queda mucho por avanzar, y vamos a terminar esta mesa que ha sido un agasajo. Muchas gracias, Carlos, Itzel, Ana María, a Mario. Alan tuvo problemas técnicos y se le acabó la batería, entonces les mandamos un gran saludo, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de esta mesa. Sigue ahorita el acto principal, tenemos ya aquí a nuestro siguiente conferencista, y muchísimas gracias, sigan con la transmisión, muchas buenas tardes.